¿Me ves en la pantalla, José? ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, todo bien. Está bien. Ya. Seguí. Ya. Ya. Ya, se ve, ¿no? Muy bien. Ya. Adelante. Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a desarrollar un tema muy importante. Ahí está el título del tema que vamos a desarrollar. Comprensión lectora como valor sociocomunitario. Todos vamos a leer. Inmediatamente después de este título vamos a graficar imágenes que nos sugiere el título. ¿Qué es lo que podemos dibujar de acuerdo a lo que estamos entendiendo del título? Inmediatamente graficamos y luego pasamos a leer los aspectos que vamos a desarrollar con este tema. Nos vamos a referir a conceptos, mecanismos de referencia y normas de interpretación y comprensión de los textos, la velocidad y clases de lectura. Es todo este tema en el área de comunicación y lenguajes. Seguidamente, vamos a dar lectura a los objetivos que se quiere lograr, a los objetivos que persigue este tema. ¿Qué es lo que queremos tratar de lograr con el desarrollo de este tema? Uno de los objetivos es desarrollar hábitos de lectura para elevar la calidad educativa a través de estrategias interactivas que fortalezcan el nivel de comprensión y aplicación de la lengua. Otro de los objetivos es fortalecer la interculturalidad a través del estudio y análisis de diversos tipos de textos. Estos son los objetivos que se ha planteado para poder lograr de alguna manera en los estudiantes. Seguidamente, vamos a desarrollar el contenido, no siempre copiando todo, sino analizando e identificando aspectos principales. Para empezar el tema central, voy a hacerles algunas preguntitas. Por ejemplo, le pregunto, a ver, señorita Josefina, ¿te gusta leer? Sí, me gusta, especialmente Libros. libros, Generalmente obras. lee. Sí, me gusta. Bueno, le gusta leer. Ujú. También esta otra pregunta, vamos a apuntarlo en la carpeta y vamos a responder de manera escrita. Dice, describe cómo lees. ¿Cómo leen ustedes? ¿Leen muy rápido, pausado o lento? ¿No? Entonces, estas preguntitas tal vez son preguntas que nos sugiere, que nos motiva un poquito para desarrollar nuestro tema. Vamos a pasar inmediatamente a desarrollar el contenido central. Vamos a leer algunos antecedentes que nos motivan para desarrollar este tema. Como un antecedente es la necesidad intelectual que prioriza toda sociedad, especialmente en el campo educativo, ¿no? La lectura. Entonces, la lectura es una necesidad intelectual. Otro aspecto, la lectura es la base del conocimiento que desarrolla importantes habilidades de lenguaje en todo niño, joven o persona en general. En base a estos antecedentes, vamos a informarnos sobre el concepto de lectura.
¿Qué es lectura? Todos vamos a leer subrayando las partes más importantes o palabras claves. La lectura es el proceso de significación y comprensión de la información plasmada en todo tipo de textos y transmitida mediante códigos o mediante el lenguaje, puede ser visual o táctil. Ahí está el concepto de lectura. En este concepto podemos señalar lo más importante, ¿no? La lectura es un proceso de significación y comprensión de la información. Esto, lógicamente, va a estar subrayado. Podemos argumentar diciendo también que la lectura es una actividad dinámica, divertida y participativa entre el autor, el texto y el lector. Vamos a ir observando esta imagen que se refiere también al concepto de lectura al indicarnos que la lectura es la transmisión de códigos, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente aspecto. En esta parte vamos a hablar de los hábitos de lectura. Hemos dicho que la lectura es una prioridad intelectual dentro de la sociedad para que nuestros estudiantes, los niños jóvenes, tengan una buena formación educativa, una formación integral, pues también está la creación de los hábitos de lectura, ¿no? La costumbre de leer. ¿Cómo creamos ese hábito lector en nuestros niños y jóvenes? Aquí tenemos algunas consideraciones que a través de las investigaciones, pues nos dan algunos consejos. Para crear hábitos de lectura no hay edad, no hay una edad exacta, pero cuanto más temprano será mucho mejor, ¿no? Entonces, esta actividad que realizarán todo niño, pues estará siempre orientado, acompañado por los padres. Un niño puede leer imágenes, puede leer colores, puede leer sus juguetes, ¿no? Todo lo que se encuentre en su entorno y va complejizándose esta actitud, esta destreza de acuerdo a su adaptación social. También se considera que debemos crear el hábito de la lectura haciendo que el niño y la niña lean todos los días antes de dormir. Los primeros libros de la lectura del niño y de la niña tengan muchas ilustraciones y sean elegidos de acuerdo a sus intereses y su nivel. Otra consideración, el mejor ejemplo para crear hábitos de lectura es que los padres lean también en casa y comenten una vez terminada la lectura, así como también hacer que el niño o la niña narre en forma simple. Entonces, ahí están las diferentes consideraciones o consejos que nos dan algunos psicólogos o algunos estudiosos en el campo educativo. Para entender mejor un texto, para que haya comprensión lector, es importante conocer algunos mecanismos de referencia interna que nos van a permitir la comprensión de un texto. Estos mecanismos son dos, la temporalidad y la espacialidad. La temporalidad se refiere al tiempo, a la época, mes, año o siglo en que ha sido escrito un determinado texto. La espacialidad se refiere al lugar donde se suscitaron los hechos, especialmente en los textos narrativos, cuando leemos novelas, cuentos, leyendas, etc. Aquí podemos observar algunos gráficos que se refieren al hábito lector. Hemos dicho que el hábito lector, la costumbre de leer, se puede desarrollar desde muy pequeño. No hay una edad exacta. Siempre orientado y acompañado por los padres.
y las lecturas también deben ser de acuerdo a la edad de los niños. Para que haya buena comprensión, también depende de los textos, ¿no? Depende que un texto sea realmente comunicativo. Y para que cumpla esta función, para ser un texto comunicativo, debe cumplir estas 7 reglas, 7 normas. Todo texto debe tener cohesión, ¿no? Debe tener coherencia, debe tener intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad, intextualidad. La cohesión se refiere cuando las frases van relacionadas entre sí, ¿no? Una frase debe referirse a la anterior frase y así sucesivamente. Debe haber una sucesión de frases que se refieren a un tema. La coherencia es lo mismo. Debe haber orden de ideas, conexión entre oraciones, párrafos y capítulos. Y así cada norma cumple una determinada función para que sea un texto comunicativo y el lector pueda entender mejor. Luego nos referimos para la comprensión lectora, también incluyen algunos elementos tipológicos. Estos elementos son los iconos y las imágenes, ¿no? Que influyen en la comprensión de un texto. Los iconos son elementos indispensables en el texto, ¿no? Los textos, especialmente los actuales, están compuestos por iconos, ¿no? Por una diversidad de iconos que estos necesitan un nivel un poquito alto de comprensión y el conocimiento de los mismos. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de iconos y símbolos. Por ejemplo, estos iconos que son imágenes que representan o sustituyen a un objeto por analogía, ¿no? Este tipo de imágenes actualmente vemos en el campo de la informática, ¿no? En la computación. Yo creo que ustedes conocen mucho de estos. Últimamente, pues ahora se maneja estos. También estos iconos dependen de las regiones y de la época, ¿no? Hay algunos símbolos que representan algo en un determinado lugar y en otro lugar pues pueden tener otra significación. Así, por ejemplo, la paloma significa paz, pero en otros lugares representa la libertad. Entonces, de acuerdo al entorno, de acuerdo al medio, se usan algunos símbolos. Por ejemplo, la bandera blanca representa también la paz, ¿no? La pureza, pero actualmente, pues en algunos lugares están en desuso. Por ejemplo, la bandera blanca en Cochabamba, en nuestro medio, pues representa que hay pan en el lugar donde utilizan como señal es la banderita blanca, o simplemente quiere decir que hay expendio de algún refresco, de la chicha, especialmente en Cochabamba, pero actualmente ya está entrando en desuso, ¿no? Entonces, estos símbolos significan y necesitan el conocimiento y la interpretación de estos gráficos. Muy bien, vamos a ir continuando señalando que la velocidad en la lectura y comprensión del contenido del texto. Eso quiere decir que la velocidad es otro aspecto que influye en la comprensión de la lectura de un texto, ¿no?
quiere decir que no es necesario leer rápido para entender. Lo que importa es la comprensión. Si una persona lee rápido, también tiene que entender, comprender lo que está leyendo. Y finalmente vamos a indicar las clases de lectura. ¿Qué tipo de lectura tenemos? Nos está señalando dos clases de lectura: lectura crítica y lectura reflexiva. La lectura reflexiva nos permite confrontar, aceptar o rechazar el mensaje que presenta el autor. Nos permite evaluar, defender nuestra opinión. La reflexiva es una actividad compleja que permite al autor cuestionarse sobre las apreciaciones que presenta el autor. Ahí están las dos clases de lectura, ¿no? Y de acuerdo a esto, tal vez podemos reflexionar cuál de estos tipos será nuestra lectura, la lectura que nosotros generalmente aplicamos, ¿no? Bueno, así, queridos estudiantes, estamos llegando al final del tema. Espero que hayan apuntado algunos aspectos y para terminar vamos a presentar una actividad de complementación que consiste en la complementación de este cuestionario, la cual les hará recordar algunos aspectos que hemos mencionado en el tema. Todo esto lo harán en forma escrita en sus carpetas. También para resumir el tema, van a desarrollar con la resolución de este esquema conceptual. Este esquema conceptual nos permitirá el resumen del tema, indicando tres aspectos: el concepto de lectura, los mecanismos para la interpretación de un texto y las normas de contextualidad, ¿no? Con esto, entonces, terminamos el desarrollo de este tema. Espero que les haya dado alguna información y por lo menos reflexionar que el hábito lector es tan importante en la formación de un estudiante y pues tratemos de desarrollar aún mucho más nuestro hábito lector. Tal vez hay alguna pregunta. Bueno, no habiendo ninguna, muchas gracias, estudiantes. Hasta pronto. Ha estado bien, maestra. Gracias por su explicación. Gracias a ustedes también. Hasta pronto.